en la batalla de varios flancos que estaba sucediendo causado por el ataque de los dioses con el fin de eliminar a las capitanas. El escuadrón de la capitana Bell sería la más afectada, ya que sus miembros de escuadrón serían derrotados fácilmente, quedando solo ella, quien estaría también a punto de experimentar el mismo destino. Pero justo en ese momento aparecería Ren para salvarla, quien en eso cambiaría su expresión a una de enojo al ver cómo se encontraba su amiga Bell, y sin dudarlo los derrotaría a todos fácilmente mientras le restregaba en la cara al último, antes de matarlo, diciéndole que era muy débil y insignificante. Dichas palabras lo diría para desquitarse con ellos por haberle hecho eso a su amiga. Pero tras eso Bell se sentiría muy culpable por no poder hacer nada para proteger a su escuadrón como su capitana en dicho incidente, mientras lloraba de impotencia, lo que nos haría entender que Bell era alguien que se autodespreciaba mucho a sí misma por el hecho de no poder ser de utilidad todo el tiempo. Y así pasarían unos días donde ésta sería llamada por la comandante Ren, quien le diría que decidió reforzar el tercer escuadrón, o sea donde se encontraba Bell, explicándole que tenía pensado mandar un miembro de exploración en su escuadrón de ella, para que pudiera ayudarla. Bell al escuchar eso se pondría muy alegre, diciéndole que esa noticia era muy alentadora de su parte, dándonos así a comprender lo dependiente que resultaría ser Bell, al cambiar su actitud de timidez a una de felicidad, por escuchar que tendría un nuevo miembro en su escuadrón del que pudiera depender. Pero esa actitud de felicidad rápidamente desaparecería cuando Ren le expresaría que ella tendría que entrenar en el séptimo escuadrón para que mejorara sus habilidades, ya que si ella la ayudara en eso solo terminaría mimándola demasiado, haciendo que Bell se sintiera muy nerviosa, lo que sería notado por Ren, quien le diría que no poniera esa cara, acercándose en eso a ella para decirle que debía de comportarse como una capitana si quería cumplir con sus trabajos bien todo el tiempo. O sea, le estaba expresando que debía de tener una actitud segura de sí misma como la capitana que era. Y así Bell iría al séptimo escuadrón donde estaba la capitana Kyoka, quien les diría a los demás que desde el día de hoy Bell estaría entrenando con ellos, y donde Kyoka en eso le pediría a Bell que demostrara su habilidad a los demás. Bell entonces se pondría enfrente de una gran roca mientras se posicionaba para usar su poder, el cual sería llamado Canopus, que haría que su objetivo produciera una esfera de luz, y donde a esa esfera de luz también se le conocía como el núcleo del objeto. Y cuando Bell sujetara esa cosa con sus manos para luego sacarlo y lanzarlo fuera de la cosa, sucedería algo sorprendente, el cual era que al no tener más su núcleo, la roca, esta comenzaría a desintegrarse hasta que solo quedara polvo de su ser como consecuencia, siendo así una habilidad que podía destruir cualquier cosa con forma física sin importar lo fuerte que fuera el enemigo, y donde la portadora era nada ni menos que la capitana del tercer escuadrón, Tsukiyono Bell, quien a pesar de verse como alguien frágil y muy tímida tenía un poder realmente devastador en su ser, haciendo que los demás al presenciar tal acontecimiento le expresaran a Bell que tenía un gran poder, pero ella les afirmaría que no siempre podía ser así, ya que si se enfrentaba a oponentes fuertes, estos contraatacarían rápidamente antes de que ella pudiera lograr preparar su habilidad, explicándoles así Kyoka a todos que era por eso que la habilidad de Bell Canopus necesitaba de alguien más para que la ayudara cuando se enfrentara a enemigos en una batalla. Pero lo primero ahora y más importante era hacer que Bell teniera confianza de sí misma. Bell entonces le preguntaría cómo harían eso. Kyoka le respondería que consiguiendo más poder, ya que el poder era la base de la autoconfianza. Así que era momento de ponerse a entrenar para lograrlo. Y terminando sus palabras diciéndoles a su escuadrón que también ayudaran a Bell en su rutina de entrenamiento que tendría con ellos a partir del día de hoy. Esto en parte Kyoka también lo decía para que Bell no se sintiera agobiada por los entrenamientos que tendría más adelante, y así Bell se sometería a los entrenamientos del séptimo escuadrón haciendo ejercicios y practicando artes marciales, también corriendo para que mejorara su resistencia, pero su cuerpo llegaría al límite por todo lo que hizo en ese día, cayendo así cansada en plena caminata, donde la pequeña Nei, al ver cómo se encontraba, la alentaría diciéndole que no la dejaría atrás, ya que confiaba en que ella se volvería a levantar para terminar su entrenamiento.
Al llegar la noche, Bell se daría un baño con Himari, donde ésta le expresaría que los entrenamientos que estaban teniendo eran mucho menos de lo habitual, haciendo que Bell, al escuchar tal afirmación, cambiara su expresión a una de tristeza y frustración, ya que los entrenamientos que tanto le estaba costando hacer solo eran la mitad de lo habitual en el 7º escuadrón. Y pasando así a la cocina, donde Yuki estaba pensando de que la capitana Bell debería de estar cansada por los entrenamientos, así que decidiría salir para buscarla y preguntarle cuál era su comida favorita, para que al menos así pudiera aliviar lo que estaba pasando ella. Pero se preguntarán por qué Yuki sabía cómo se sentía Bell si ésta no le había dicho nada en ningún momento. Pues cuando Yuki acompañó por primera vez a Kyoka al cuartel general, se encontraría con Bell, quien tendría una actitud muy tímida y nerviosa a simple vista. Incluso se ponía a llorar y disculparse por todo, dándole así a Yuki una imagen de cómo era realmente Bell, ya que expresaría sorprendido que no podía imaginar que hubieran capitanas como ella. Regresando al presente con Yuki, tras salir para buscarla, se toparía de frente con ella, quien estaría sujetando unas maletas en sus manos, haciendo que Yuki le preguntara si iba a salir a algún lado, mientras le decía en eso que pensaba que se quedaría en el escuadrón hasta muy tarde. Bell, algo nerviosa como si tratase de ocultar algo, le respondería diciéndole que la estaban llamando urgentemente del 3er escuadrón. Yuki entonces entendería el motivo por lo que se estaba yendo, diciéndole así que él podía despertar a Kyoka para que también le dijera lo que tenía que hacer. Pero Bell le diría que no era necesario, ya que le mandaría un mensaje más tarde contándole sobre eso. Pero en eso aparecería Rem frente a ellos, donde rápidamente fijaría su mirada en las maletas que tenía Bell, quien ante eso trataría de esconderlo, confirmando así las sospechas de Rem, quien la tomaría de la espalda para llevarla a una habitación donde, tras Yuki contarle todo sobre lo que le dijo Bell, esta le diría que todo era mentiras que la propia Bell se crearía para escapar del entrenamiento, haciendo que Bell comenzara a llorar disculpándose con Yuki por haberle mentido solo para que escapara del lugar, ya que a pesar de que intentara esforzarse sentía que solo era un estorbo para ellos, expresándole también que hasta incluso la pequeña Nei se preocupaba por ella cuando no lograba mantener el ritmo de los entrenamientos. Ante eso Yuki se preocuparía por ella, pero en cambio Ren pondría una expresión de enojo diciéndole a Bell por qué mejor no le contaba su historia a Yuki. Bell se mostraría indecisa. Rem entonces le ordenaría que lo hiciera con una imponente aura llena de seriedad, pero antes de que Bell le contara su historia a Yuki, le diría que primero debía de limpiarse las lágrimas de su rostro, ayudándole en eso a hacerlo, haciendo así que Bell comenzara a calmarse un poco. Y donde esa acción de limpiarle las lágrimas, Yuki lo haría más que todo para empatizar con ella, porque sabía cómo se sentía en esos momentos. Bell entonces tras eso le comenzaría a contar su historia, donde de niña esta recibiría bullying en su escuela al no encajar con las demás expectativas de sus compañeras, pero también al ser muy despistada y torpe, sus propios padres tampoco la tratarían con cariño. Por eso ella decidiría con todo su corazón conseguir una habilidad poderosa para que los demás la quisieran al fin, y tras unos años el deseo que tanto anhelaba por fin se cumpliría, donde llamaría la atención de Tobera, la comandante de Mato en ese entonces, diciéndole que tenía una habilidad realmente poderosa, pidiéndole así que se uniera a las fuerzas especiales de Mato. Tras eso, esa conversación que tuvo con la comandante se extendería por todos lados, haciendo que las personas por fin la comenzaran a tratar bien, e incluso sus familiares, que nunca le importaban cómo estaba, le dirían palabras alentadoras, lo que haría que ella se comenzara a sentir como alguien especial en su vida, por toda la atención que estaba recibiendo de su entorno. Y de esa forma el tiempo pasaría, donde lograría entrar a las fuerzas especiales antidemonios de Mato, pero ese lugar sería un nido de superhumanos, lo que haría que ella rápidamente entendiera que en ese lugar jamás sería alguien especial, y desapareciendo así la confianza que había logrado ganarse por los halagos de las personas en ese instante, contándole así que decidió quedarse aún así, pero entre más los enemigos se hicieran más fuertes, más atrás ella se quedaba en comparación a sus demás compañeras. Yuki entonces le preguntaría si aún así quería quedarse en su trabajo o renunciar. Bell le respondería diciéndole que sí quería seguir quedándose en su trabajo como capitana,
ya que después de todo ella solo quería lograr agradarle a los demás todo este tiempo. Yuki entonces, tras escuchar lo que Bell le diría, le expresaría que en ese caso entonces por qué no se esforzaban los dos juntos en los entrenamientos, mientras tomaba su mano tratando de decirle que él estaría allí para ayudarla, ya que en cierta forma ambos tenían los mismos sueños de convertirse en alguien en que las personas pudieran confiar. Por su parte, Ren mostraría una actitud diferente, como si se sintiese enorgullecida por cómo su amiga Bell lograría por fin contarle a alguien más sobre su trágico pasado. Tras eso, al siguiente día, Yuki entonces le pediría a Kyoka que redujeran los entrenamientos de Bell para que ésta también pudiera enfocarse en su trabajo como capitana. Kyoka entonces le diría que en serio pensó que lo tenía todo calculado, pero parecía que no era así, y así aceptaría la propuesta de Yuki para ayudar a Bell. Y así los entrenamientos Bell ahora los haría acompañado de Yuki, quien estaría allí para motivarla a que siguiera adelante, notando en eso como ahora Bell sí mostraría el deseo de superarse a sí misma, ya que ahora estaría acompañada de alguien más de quien podía confiar cuando se sintiera agobiada. Tras eso, el siguiente día la base del 7º Escuadrón sería atacado por un Shuki gigante intentando romper la barrera para entrar, a lo que Kyoka se prepararía para eliminarlo, pero en eso Bell le pediría que le dejara ese trabajo a ella, cosa que la antigua Bell nunca hubiera hecho, lo que indicaba que ella habría logrado no solo cambiar físicamente, sino mentalmente también. Y así entonces Kyoka la felicitaría por actuar de esa manera y dándole en eso la ayuda de Yuki para que pudiera utilizar su habilidad con el enemigo, donde tomaría una apariencia que sería llamada Luna Oculta, lo que le permitiría hacerse invisible a Yuki y Bell para que no pudieran ser vistos por el enemigo, y derrotarlo así fácilmente como si nada. Bell, gracias a la ayuda de Yuki, que le permitiría preparar su habilidad sin que se preocupara por ser atacada al ser invisible. Tras eso, Kyoka se acercaría diciéndoles que la dimensión de Shangri-La se podía volver a utilizar, por eso el 7º Escuadrón, la de ellos, y el 8º de la capitana Pilipenko tendrían un entrenamiento conjunto en dicho lugar, y también diciéndole en eso a Bell que ella también iría, ya que después de todo estaba bajo su tutela, haciendo que Bell comenzara a pensar en que debía de esforzarse al máximo en los entrenamientos conjuntos entonces para que así pudiera mejorar más su habilidad, pero ella no sabía que algo muy malo pronto estaba por sucederle, ya que en esa noche sería atacada desprevenidamente por la diosa Fukuma, transformada en ella misma sin que pudiera hacer nada para defenderse, terminando así gravemente herida por los daños, donde la diosa pensaría que murió y la encerraría en una carta para que nadie descubriera lo que sucedió en ese lugar, mientras ella tomaría ahora su apariencia de Bell para hacerse pasar por ella y así poder eliminar a los demás, pero no le saldría como se lo imaginaba, ya que lograría ser derrotada por la capitana Pilipenko, soltando así la carta donde se encontraba Bell encerrada, donde Pilipenko la liberaría de ese lugar mientras le pedía que fuese a ayudar a las demás que se estaban enfrentando a Raiden, ya que Bell habría estado escuchando todo el tiempo lo que había estado pasando a pesar de estar encerrada en esa carta. Así que por eso ella ya sabía exactamente en la situación en la que se encontraban. Y para los que se preguntaban por qué Bell no murió por los ataques de la diosa, pues fue gracias a su habilidad que le permitiría curarse lentamente pero seguro. Y así tras salir se encontraría con Nei, quien estaba viendo la pelea desde un lugar seguro, donde Nei al verla le explicaría más detalladamente la situación diciéndole que Himari y Shushu estaban inconscientes, por eso no podían volver a pelear. Pero Yuki aún seguía en pie y estaba muy cerca de donde se encontraban. Bell entonces le pediría que si podía alcanzarlo para hacerle saber su plan, para ayudar a Kyoka a derrotar al enemigo de una vez por todas. Pasando a la pelea de Kyoka con Raiden, donde ésta estaba a punto de eliminarla con su siguiente ataque, pero ésta se percataría que algo estaba saliendo de su cuerpo rápidamente, resultando ser nada ni menos que su núcleo vital siendo sostenido por Bell, montada en Yuki en esa forma que le permitiría hacerse invisible, donde Kyoka al verla se alegraría de que se encontrara bien todo este tiempo. Bell entonces le expresaría que pudo lograrlo gracias a la ayuda de todos, y así como consecuencia de su confianza y negligencia, Raiden terminaría siendo derrotada, empezando a convertirse en polvo, porque Bell habría podido quitarle su núcleo de su cuerpo a pesar de que ella habría podido sentir su presencia acercándose a ella.
pero como tenía el mal hábito de subestimar a sus oponentes todo el tiempo, no le daría tanta importancia y por eso, ésta habría perdido una batalla que ya la tenía ganada, ya que la propia Belle le haría saber todo eso y diciéndole también que este sería su final para siempre, ante una Raiden que la observaba fijamente hasta sus últimos momentos de vida, para luego terminar muriendo mientras su cuerpo se reducía a mero polvo, y llevándose así la victoria a las capitanas en su enfrentamiento contra la diosa. Y demostrándonos así Belle como no siempre el más fuerte terminaba ganando, sino el más valiente, quien a pesar de que teniera miedo no escaparía cuando se trataba de ayudar a sus seres queridos. Bueno, si te gustó el video no olvides de darle like y comentar qué te pareció el video de Tsukiyono Belle. Sin más nos vemos hasta la próxima.